Puerto Ethernet con el W5500 de WISnet. Vamos a usar las librerías proporcionadas por WISnet y un ejemplo de página web. Generamos un nuevo proyecto con el microcontrolador conocido, le agregamos un nombre e inicializamos las configuraciones adecuadas. Hay que aclarar que el reset del chip W5500 no está controlado por el microcontrolador, está puesto directo a BDD. Lo que tenemos controlado con el microcontrolador es la suministración de energía a todo el chip, es decir, a todo el puerto Ethernet. Podemos encender y apagar con un GPIO. Al microcontrolador está conectado el puerto o periférico SPI2. Usamos un timer de hardware para la señal de TICS del sistema. Activamos el puerto RS485 para poder observar el comportamiento del socket programado en el microcontrolador. El GPIO PC8 es el encargado de energizar el puerto Ethernet. El GPIO de Chip Select lo manejaremos por software. Enlazaremos el control del Chip Select a la librería de WISnet. Guardamos, compilamos y vemos que no haya errores. Ahora nos dirigimos al directorio del proyecto en el que estamos trabajando para agregar la carpeta con las librerías proporcionadas por WISnet para el manejador del chip Ethernet. De la página oficial, en GitHub podemos descargar esta librería y el ejemplo que vamos a compilar, o a su vez pueden usar la librería que está en los recursos de este curso. Aquí tenemos una guía de cómo está distribuido la librería proporcionada y todas las capacidades que tiene. Aquí podemos ver que tenemos el ejemplo de página web, un HTTP server para un microcontrolador LPC, el cual vamos a adaptar a nuestro ejemplo. De igual manera, tiene una descripción de las funcionalidades que tiene.
Pegamos la librería en nuestro proyecto. Y como aclara en la página web, en la descripción de la librería, en este archivo tenemos que configurar qué chip vamos a ocupar. Viene por defecto configurado para el chip W5500. Aquí tenemos todos los protocolos que puede manejar el socket. Descargamos este ejemplo y copiamos los archivos necesarios a nuestro proyecto para poder incluirlo al IDE de programación. Pegamos estos tres archivos del ejemplo del LPC. De igual manera, los archivos .h. Estos archivos, repito, son del ejemplo del HTTP server para el LPC de la página web que acabábamos de observar. En el archivo página web tenemos el código en JavaScript, HTML, etc., con el cual responderá a una petición de HTTP. Ahora vamos a agregar al proyecto en el IDE de programación los archivos que acabamos de pegar en el directorio del proyecto. Agregamos una carpeta source folder . Procedemos a corregir estos errores. Recordemos que estos archivos o librerías se usaron en un ejemplo de otro microcontrolador.
Agregamos las direcciones de los directorios donde se encuentran los archivos .h. En este caso, como vamos a utilizar el protocolo HTTP Server, agregaremos la dirección de este protocolo. Compilamos y vemos que no hay errores. Vemos que tenemos advertencias, las cuales iremos corrigiendo en el desarrollo del proyecto. Agregamos las librerías como ejemplos anteriores para usar la función print por el puerto RS485.
Aquí podemos ver que los tics del sistema se incrementan por el timer 6. Aquí agregaremos parte del control del socket Ethernet. El ejemplo que habíamos descargado aquí lo hemos organizado de tal manera que podamos tener las funciones de la aplicación en un archivo source y un archivo H. Podemos observar lo que tenemos en el main del ejemplo. En el main.h nosotros hemos puesto en una función la cual será llamada obviamente en el main de nuestro proyecto. Aquí podemos configurar nuestra IP, máscara y gateway de la red en la cual vamos a probar el ejemplo. Aquí incluimos el archivo .h de la aplicación web para poder llamar a las funciones correspondientes del ejemplo. Aquí tenemos la declaración de las funciones de cómo manipular el chip WISNet W5500 mediante el periférico SPI2. Debemos enlazar estas funciones a la librería para que las pueda llamar. Estas son las funciones para manejar el chip select, para usar el periférico SPI2 para escribir y leer datos del chip. Tenemos una función para imprimir la información de la aplicación Ethernet, de la red específicamente. Función para configurar la red con su respectiva IP, máscara, etc. Y la función de inicializar el chip, que prácticamente son las funciones del ejemplo del Internet, organizadas en subfunciones. En esta función init-web-app se configura el chip, se configura la red, se imprime un mensaje y se inicializa el servidor HTTP. Aquí en esta parte anexamos
o enlazamos a las funciones del archivo webpage.h que tienen las funciones de JavaScript, HTML, etc. con sus respectivos identificadores, con las cuales el servidor HTTP podrá responder cuando exista una petición de cada una de ellas. Antes de entrar al while infinito, llamamos a inicializar nuestra aplicación web. Previo a ello, es importante energizar la parte de hardware del Ethernet de nuestro PLC para que encienda el puerto Ethernet. Después de ello, pondremos un pequeño retardo con fines de que pueda converger la red en la que estamos enlazados o conectados físicamente el PLC. Aquí es donde se enlaza las funciones con las cuales el microcontrolador manipula el chip Ethernet. Como se mencionó, estas son las funciones disponibles en JavaScript, HTML, etc. para responder a una petición. Aquí está la línea que contiene la imagen que vamos a poder observar en el ejemplo más adelante, al ejecutar una petición de imagen. Debe estar habilitada la depuración principal para poder observar en consola el comportamiento del socket utilizando la función print. En nuestro caso, va a imprimir por el puerto RS485 con un conversor de USB en 485. Aquí tenemos la función que debe ejecutarse periódicamente. Aquí se ejecuta las funciones para atender a un número máximo de 5 clientes.
Esta función la vamos a llamar en el while infinito cada cierto tiempo. Entrando en un nivel más bajo, a nivel físico, tenemos las funciones para manejar peticiones o manipular lo que son entradas analógicas, entradas y salidas digitales, etc. Estas funciones están definidas en el archivo userhandler.h. Estas funciones van a ser solicitadas normalmente al presionar algún botón del servidor HTTP en la página web. Aquí tenemos las funciones get y post con sus respectivos nombres para poder manipular o leer físicamente partes del microcontrolador, como son entradas y salidas digitales y análogas. Aquí hemos cambiado un poco de la programación propia del LPC para corregir errores y advertencias en nuestro ejemplo. Aquí podríamos ingresar código propio de nuestro microcontrolador, es decir, los HAL drivers, para leer o configurar entradas, salidas digitales o para leer entradas analógicas. No se ha configurado de tal manera nuestro PLC para que responda a ello, ya que este es un video con el fin de demostrar la funcionalidad del chip Ethernet nada más. Como podemos observar en la línea 221, tenemos líneas de código de lo que es para manipular o programar un chip LPC de la marca NXP. Entonces, en resumen, en nuestro ejemplo vamos a tener dos tipos de peticiones: las enlazadas desde el archivo webpage.h, que presentarán las funciones en JavaScript, HTML, etc., y las funciones de get y post, las cuales podrían manipular o leer físicamente al microcontrolador con las funciones adecuadas agregadas en el archivo userhandler.h. Entonces, siguiendo el camino de ejecución del código,
Aquí tenemos el caso cuando se produce una petición de un cliente. Y aquí podemos ver las líneas de código para cuando el socket debe responder con las funciones de JavaScript, HTML, etc. o las funciones de get y post para manipular el microcontrolador. En concreto, estos métodos de get y post corresponden o responden a unas peticiones de tipo CGI. Cuando existan estas peticiones de tipo CGI, van a llamar a las funciones que hayamos puesto en el archivo userhandler.h. Entonces, ahora procedemos a subir el programa al PLC y comprobar su comportamiento. Para esta altura, el PLC debe estar conectado a la red o al router que corresponda a la IP configurada en el PLC. Recordemos que tenemos un retardo al inicio del programa porque encendemos desde cero o energizamos la parte de Ethernet del PLC. Una vez cargado, reiniciamos el PLC o el microcontrolador. Y aquí arranca el ejemplo. Aquí podemos ver que se ha asignado la IP y los servicios web correctamente. Procedemos a hacer ping al PLC desde nuestra computadora. Podemos observar que el PLC está en red con la computadora. Abrimos un explorador de Internet.
y haciendo solicitud HTTP a la IP del PLC, podemos observar que nos responde con diferentes opciones. Estas opciones harán peticiones a las funciones JavaScript, HTML, etc. del archivo webpage.h. Ahora aquí, al presionar los botones en la página web, se producen lo que son las peticiones que habíamos mencionado, CGI, para nosotros usar los métodos GET y POST de entradas y salidas digitales o entradas y salidas analógicas, que como se mencionó antes no están implementadas, ya que el propósito de este video o este capítulo del curso es mostrar la funcionalidad del chip Ethernet, nada más.